Bien, muchachos, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos estudiantes para una clase más. Sí, en esta oportunidad ya vamos a ver estudiantes en la semana correspondiente sobre el tema del sistema de defensa nacional. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene el sistema de defensa nacional, no? Hay veces cuando hablamos del sistema de defensa nacional es como que decir defender nuestro territorio, defender nuestro país. De alguna otra manera, no solo es eso, ¿no? También buscar la seguridad de la población, más que nada, en ese sentido. Por eso, para el tema del sistema de defensa nacional, se tiene en cuenta, pues, los diferentes niveles organizacionales, tanto la Fuerza Aérea de la Marina de Guerra, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército. En ese sentido, estudiantes, bueno, nosotros también, la misma población, la sociedad civil también está llamado. ¿Para qué? Para defender nuestro territorio, la integridad y todo ello, ¿sí? Ahora, cuando vemos, por ejemplo, profe, en nuestro territorio, por donde nosotros transitamos tranquilamente, ¿en qué circunstancias se ve? Bueno, ahí aparece ya, pues, cuando se decreta estado de emergencia, por ejemplo, se ha visto en las avenidas, en las principales avenidas, el control por parte de las Fuerzas Armadas, ya no la Policía Nacional. Pero también está la Policía Nacional, ¿no? Transitando por ahí todavía, pero quienes están ahí más con responsabilidades es las Fuerzas Armadas, que luego lo vamos a ver, ¿no? Cuando nosotros mencionamos estudiantes el sistema de defensa nacional, pues de alguna otra manera, muchachos, ¿qué es lo que buscamos ahí? ¿Qué cosa busca con el sistema de defensa nacional? ¿Ah? Frente a las circunstancias, frente a las amenazas que se presentan, que pueden ser reales o potenciales, externas o internas, o a la seguridad del país, ¿no? La defensa nacional, pues, comprende el conjunto de medidas, previsiones y acciones que el Estado genera, adopta y ejecuta con el fin, en forma integral y permanente, se desarrolla en los ámbitos externos e internos. Toda persona natural y jurídica está obligado a participar de la defensa nacional. Por eso cuando hablamos persona natural se refiere a nosotros, ¿no? Y jurídica es con la colaboración y contribución por parte de las empresas también para defender nuestro territorio. O de lo contrario, apoyar a los sectores más necesitados. Y es ahí justo cuyo objetivo principal, pues estudiantes, es asegurar la tranquilidad interna y externa, prever los conflictos y resolverlos con éxito, ¿no? Mantener el orden constitucional y preparar a la población para hacer frente a los desastres naturales y emergencias sociales. Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Cuando hay inundaciones, huaicos, ¿no? Cuando hay perturbación del orden interno, que puede ser causado por el hombre o por la propia naturaleza o por otros países, por ejemplo, el tema de las invasiones, ahí estudiantes vamos a ver que sale, es hablar de la defensa nacional. Por ejemplo, en el caso de terremoto que se presentó en Cajamarca, por ejemplo, en Amazonas, justo el 28 de julio fue aproximadamente cuando Castillo pues estaba viendo lo que es el desfile militar pequeño organizado por las circunstancias en que se vivió. Entonces Castillo pues rápidamente bajó del estrado y se fue, tomó su avión y se fue pues hasta la zona damnificada para verificarlo. Por eso que ahí encontramos estudiantes que tienen que buscar la tranquilidad, buscar la estabilidad. La defensa nacional tiene como característica ser integral y permanente. Ahora, cuando a mí me dicen integral y permanente, pues es estar preparado por todas circunstancias, ¿no? Inundaciones, huecos, pandemias, crisis, todo, en todo sentido, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora en las que han estado en la primera línea de defensa, tratando de proteger y cuidar a las familias, atender a los que están infectados con el tema del virus, entonces del VIH, del COVID-19, también encontramos esto. Así que muchachos, no solo la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas son los llamados a defender nuestro territorio. Así que hay que tener en cuenta siempre esa situación, ¿no? Así que defensa nacional son el conjunto de previsiones, medidas que adopta el gobierno para buscar qué cosa, la integridad
permanente del territorio nacional, ¿ya? Y es ahí justo donde vamos a ver, estudiantes, el sistema de seguridad y defensa nacional, según la Constitución política, pues, ¿no? El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante este mecanismo. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver que apoyan las familias damnificadas, apoyan los diferentes sectores, las Fuerzas Armadas, ¿no? Como el caso de la Policía Nacional, cuando hablamos de la Marina de Guerra del Perú, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Esos tres niveles, estudiantes, siempre están al llamado del presidente de la República también. El sistema de seguridad y defensa nacional es presidido por el presidente de la República del Perú. Quien lo dirige, quien está al mando, quien lo está planificando, estudiantes, en ese caso es el presidente. Pero ahí nomás encontramos, ¿no? Presidente Castillo y las Fuerzas Armadas de manera conjunta. Ya aquí también estudiantes integrado por el Consejo de Seguridad Nacional, Sistema de Inteligencia Nacional, Sistema Nacional de Defensa Civil y el Ministerio y organismos públicos y gobiernos regionales. Todos ellos lo integran ¿para qué? Para estar dialogando, conversando, cómo garantizar la seguridad de la nación y todo lo demás. Entonces, muchachos, el presidente tiene una gran responsabilidad, ¿no? No solo es dirigir un solo sector, sino que está enfocado en diferentes campos, ¿no? En diferentes campos. Él busca de alguna otra manera la integridad. Esa es la responsabilidad de aquel que llega a ser presidente del país, ¿no? Por eso que desde su despacho es la que sale qué derechos se restringen o no se restringen en ese sentido, ¿no? Y junto a él, para hacer un trabajo más organizado, tenemos al famoso Ministerio del Interior, ¿no? Ahí encontramos el Ministerio del Interior, estudiantes. Bueno, su función es velar por el orden interno y la seguridad del país, ¿no? Ahí siempre está en coordinación permanente estudiantes con la Policía Nacional del Perú, vida que cuida tu vida. Y si hablamos de la Policía Nacional, por ejemplo, indican es auxiliar y proteger las personas y asegurar y conservación, ¿no? Y custodia de los bienes que se encuentran en situaciones de peligro por cualquier causa. Vigilar las fronteras es una de las funciones también. Velar por la protección y la seguridad de altas personalidades, diplomáticos, nacionales, internacionales. Mantener y restablecer el orden. Por ejemplo, cuando hay protestas, por ejemplo, ellos salen para tratar de disuadirlos también. Y prevenir y combatir la delincuencia. Permanentemente estudiantes de la Policía Nacional pues para persiguiendo, ¿no? A los delincuentes y lamentablemente pues por las normas que tenemos también los delincuentes son llevados a la carceleta, a la comisaría, pero en horas de la tarde ya quedan libres, ¿no? No sé cuál es la causa, cuál es su motivo, ¿no? Entonces, muchachos, por ahí es donde tratamos de ver por el caso del Ministerio de Interior. Y el Ministerio de Defensa, estudiantes conformado por la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Hay estudiantes, por eso se dice, ¿no? Constituido por quién, por esos tres niveles. Su misión es garantizar la soberanía e independencia del Estado, así como su integridad territorial frente a cualquier forma de amenaza o agresión externa e interna. Entonces, para eso, y ellos, por ejemplo, permanentemente se están preparando, ¿no? Por eso le llamamos permanente. Integral, que enfocamos a todos los integrantes de la sociedad, ¿para qué? Para defender nuestro territorio. ¿Sí? Muy bien, entonces de ese lado, estudiantes, vamos a ver ello. Pero también hay que tener en cuenta las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinados al poder constitucional. Como quien decir, las opiniones, las propuestas que pueden plantearse no son discutibles, por decirlo así. Entonces lo que hacen es cumplir un mandato. Así es cumplir un mandato. Lo que dice el presidente se hace, no lo que dice la Policía Nacional, un policía o dos policías. No, muchachos. Y además, estudiantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país, pasan a ser propietario del Estado, ya, sin proceso ni indemnización. La Policía Nacional del Perú vigila y controla las fronteras en todo
sentido de esa situación. Por eso que siempre está haciendo las revisiones permanentes estudiantes cuando se habla de las negociaciones en ese aspecto. ¿De acuerdo? Ahora, además de eso, estudiantes, el presidente de la República también está en reuniones permanentes cuando se presenta algunas circunstancias, ¿no? Cuando hablamos régimen de excepción, cuando escucha régimen de excepción va, por un lado, estado de emergencia y por el otro, estado de sitio. Dos cosas que se va a presentar. Por eso, estudiantes, el régimen de excepción hace referencia a la competencia que la Constitución otorga al Estado con el carácter de extraordinario a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que por su naturaleza ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenacen la continuidad de las constituciones estatales o las instituciones estatales y los principios básicos de convivencia. Entonces, estudiantes, cuando hablamos en este caso, según el mandato constitucional, según el artículo 137, ¿qué cosa nos dice, no? ¿Qué es lo que busque con el artículo 137? Ahí tenemos el famoso régimen de excepción, estado de emergencia y el estado de sitio. Aquí, estudiantes, ¿quién es el que tiene la facultad de eso, no? El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio o en parte de ella, ¿no? Y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente del régimen de excepción. Entonces, el presidente sí lo puede decretar. Siempre están reunidos ahí. Todos están continuamente reunidos. El Consejo de Ministros es para eso. Y ahora, luego ya estudiantes dicen, no, está muy bien, llegamos a este acuerdo, ahora ya sigamos con el siguiente paso, ¿no? Quiere decir que establecemos estado de sitio o estado de emergencia. ¿Cuál es la que se tiene que presentar? Dicen ellos. Entonces, estudiantes, ya cuando nos dicen esa situación, el estado de sitio, ¿cuándo sucede? Puede establecerse en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente, de que se introduzca no solo, no se restringen o suspenden los derechos fundamentales. Ahí dicen, no se restringen o suspenden los derechos fundamentales. Plazo no excede los 45 días. Al decretarse el estado de sitio, estudiantes, el Congreso se reúne en pleno derecho. Como que decir, se reúne con gran libertad. No hay ningún problema. Ahora, si en caso no se llega a resolver ese tema de estado de sitio, ya una vez establecido por el presidente de la República, se tiene que dar una prórroga, como que decir, darle más plazo, darle más tiempo. En ese sentido, estudiantes, ¿quién es el que tiene que dar esa aprobación? Y ahora ya tiene que ser el Congreso de la República. Profe, ya una vez terminado todo este procedimiento, estado de sitio, ya llegamos, ya logramos mantener la paz, estabilidad política, social y todo lo demás, ya no hay guerra civil, profe, ni invasión externa, ya. Dime, ¿qué va a pasar? Después de ese acontecimiento, estudiantes, ¿quién tiene que ir al Congreso para explicar por qué motivo tomó la decisión de poner esos mecanismos? ¿Ah? ¿Quién crees que haya sido, estudiantes, en ese aspecto? ¿Quién tomó la decisión ahí? Entonces, el presidente, ¿no? Entonces, el presidente está llamado ante el Congreso para explicar cuáles son las razones, cuáles son las consecuencias de por qué ha pasado eso. ¿Por qué tomó esa decisión? Entonces, estudiantes, pues el presidente de la República tiene que ir al Congreso para sustentar ese procedimiento. El presidente, ¿no? Puede ser ante el Pleno o ante el Congreso, ante la Comisión Permanente. Ahora, el otro más interesante, el tema de estado de emergencia es lo que sobresale más, ¿no? Cuando hablamos en caso de estado de emergencia, estudiantes, pues tranquilamente, también igual el Congreso, diré, el Consejo de Ministros se reúne conjuntamente con el presidente de la República y ahí pues estudiantes ellos deciden, ¿no? Si se pone o no estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofes o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a quién.
a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. La libertad no, y seguridad personal, por ejemplo, y la libertad de tránsito, yo ya no lo tengo. No lo tengo por ese tiempo de estado de emergencia. Ahora, por ejemplo, cuando Vizcarra decretó más o menos, por ejemplo, el 15 de mayo del 2020 decreta, menciona, ¿no? Estado de emergencia para evitar la propagación del COVID-19. Por ejemplo, ya cuando el presidente dice de tal hora, señores, estamos en estado de emergencia, entonces tú no puedes estar circulando con libertad. Ahí, por ejemplo, dice la seguridad personal y la libertad quedan restringidas, quedan suspendidas. La inviolabilidad de domicilio, profe. ¿Qué pasa? Estoy reunido en tiempo de emergencia, estado de emergencia. Yo puedo reclamar, decirle algo a la policía o a las Fuerzas Armadas, señor, esta es mi casa, propiedad privada, ¿no? En estado de emergencia se suspende también eso. Por eso que en algunas circunstancias, no sé si habrán visto ustedes, por ejemplo, están reunidos, brindando, ¿no? Entonces, ingresan al domicilio y ahí, ¿qué cosas hacen? Las retenciones. ¿Tendrás derecho a llamar a alguien? Todos estamos en estado de emergencia, señor. Ahí, ya ahí se suspende todos sus derechos. La libertad de reunión, por ejemplo, ya no te podrías reunir por cumpleaños, por alguna actividad, nada por el estilo. Algún aniversario tampoco. Ahora recién se está dando porque ya se está haciendo levantamientos por áreas. La libertad de reunión y el tránsito en el territorio quiere decir que yo no puedo estar ahí con libertad viajando, transitando en estado de emergencia, ¿no? Quizás Lima, por ejemplo, digamos, está en estado de emergencia. Ancash no. En Ancash puede circular tranquilamente. Lo pueden enfocar. El estado de emergencia lo pueden aplicar de manera focalizada, como lo hizo, por ejemplo, el caso de Ollanta Humala en el caso del Callao. En el Callao se implementó por mecanismo de alta delincuencia, ¿no? Alto índice de criminalidad, así que a las calles salieron las Fuerzas Armadas y según su informe que había presentado, habría logrado reducir la delincuencia en el Callao con estado de emergencia. Por eso, estudiantes, ahí pues, ¿no? Después del 15 de marzo del 2020, pues el presidente, ¿quién es el que proclamó eso? Acá te pongo a él, ¿no? Justo después de reunirse con todos sus ministros, pues estudiantes, decreta pues estado de emergencia por un plazo de ¿cuánto tiempo? Un plazo en estado de emergencia no excede los 60 días. Eso es lo que se plantea teóricamente. Ahora, su prórroga requiere nuevo decreto. Quiere decir que el presidente de la República, eso sí lo puede modificar, ¿no? Así que estudiantes, viendo de esa manera, pues nosotros siempre vamos a estar viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué motivos también causa? Desastres naturales, por terremotos, ¿no? Por pandemia que hemos vivido. Esos, pues, los causantes para un estado de emergencia también. En estado de emergencia, estudiantes, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si así lo dispone el presidente de la República. Así que, además de la Policía Nacional, estudiantes, las Fuerzas Armadas también ya salen a las calles, ¿no? Ahora, muchas personas, por ejemplo, se negaron a asumir ese estado de emergencia y todavía desafiaban a las Fuerzas Armadas, ¿no? Recuerda que ahí tú no tienes ningún derecho, o no, mejor, sí tienes los derechos, pero por ejemplo, derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, esas cuestiones se van suspendiendo, ¿ya? Entonces, no, como ya les comentaba, en caso de estado de emergencia, pues en la zona donde se establece eso, como que se restringen algunos derechos que tú gozabas cuando estamos en una sociedad estable, algo por el estilo. Entonces, estudiantes, ahí es donde se trata de ver, ¿no? Cómo se encarga de organizar el sistema de defensa nacional, quien está pues en la cabeza, en la dirección, coordinación y organización, es el presidente de la República. ¿Ya? Y cuando me hablan de régimen de excepción, ¿en qué tengo que pensar? Estado de emergencia y estado de sitio. Estado de emergencia por 60 días, estado de sitio por 45 días en ese sentido. ¿De acuerdo, estudiantes? Eso es lo que se trata de ver, pues muchachos,
En este caso, cuando hablamos de estado de emergencia o estado de sitio y el tema del sistema de defensa nacional. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Esta es la primera parte del desarrollo de la clase del sistema de defensa nacional y lo vamos leyendo también de manera conjunta estudiantes con otras materias más. ¿De acuerdo, muchachos? Muchas gracias. En unos momentos resolvemos las dirigidas.